Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de discusión política de Valparaíso, Mate al Rey. En una tarde de mucho viento, estamos con una formación titular, de una de nuestras formaciones titular, digamos que con la camiseta blanca. Estamos con nuestro amigo Eval Meyer, ruletero, ajedrecista. ¿Cómo estás, Eva? Hola, hola, ¿cómo están? Y desde Santiago, desde la helada ciudad de Santiago, nuestro amigo Paul Balder. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, muy bien. Ahora ¿Todo estoy en bien? Paine, para Ah, que, estamos en Paine, para ya. precisar. En Entonces, Paine. eso es un poco más al sur y aún más, más cerca del campo, ¿no? Es casi campo, Paine, ¿no? Es la Sí, tierra pero todavía es productiva. región metropolitana. Ya, perfecto. Sí, Haciendo sí. realidad entonces la integración. Y estamos en este momento, en realidad, esto es una de las pocas semanas, ¿no? Yo creo, eh, en que se han vivido hechos que tienen una gran trascendencia, ¿no? Una gran trascendencia histórica. La instalación de la Convención Constitucional cierra un proceso que se inició el 15 de noviembre con el Acuerdo por la Paz. Es un acuerdo necesariamente de mucha trascendencia, y el significado específico de esa trascendencia es una de las cuestiones que vamos a debatir en este programa. Yo quisiera partir con una cosa muy específica, muy puntual, porque ya vamos a tener tiempo para explayarnos sobre los detalles que tuvo la instalación, la presencia de los pueblos originarios, marcada por la elección de Elisa Loncón, la presencia de la derecha, ¿no? Uno de los personajes, Alfredo Moreno Jr., que fue vestido de guaso, no encontró el traje de Ku Klux Klan, entonces fue vestido de guaso a la instalación de la convención, y al mismo tiempo una operación que nos recordó los mejores tiempos de la concertación, en que se pusieron finalmente todos de acuerdo en torno a la propuesta del Frente Amplio, y que se tradujo al mismo tiempo en un discurso inaugural de Elisa Loncón, que nos trajo el recuerdo de estos discursos de unidad nacional que fueron tan fuertes, tan importantes a fines de la década de los 80. Y quiero cerrar señalando una cuestión que me pareció súper interesante de parte de Fernando Atria en el debate que se dio el día de ayer con motivo de la discusión sobre la posición de la Convención Constitucional sobre la cuestión de los presos políticos. Bueno, todos sabemos de que por una amplia mayoría la Convención Constitucional acordó una declaración reclamando de los poderes establecidos eh, acciones en orden a obtener la libertad de los presos políticos. ¿Mm? Eso es el acuerdo, una declaración. Acá se dieron distintas, el debate con la derecha tuvo que ver con una cuestión de orden normativo, jurídico, en el sentido de que estaría fuera de las atribuciones de la Constitución. Discusión, por supuesto, que es una discusión meramente técnica, que no ensombrece en absoluto el accionar de un órgano eminentemente político, como es una convención constitucional. No voy a entrar ni en un ápice sobre si esa cuestión puede ser atendida o no. Lo que sí, hay una vieja disquisición que, conversando ayer con un amigo, él me hacía, que tiene que ver con el positivismo en el derecho, la distinción entre la validez y la eficacia de las normas, ¿no? Y esto es algo que está presente precisamente en aquellas que regulan el funcionamiento de la Convención Constitucional, y que creo que esta dicotomía tuvo una salida bastante atendible, a pesar de que su concepción política es bastante alejada, al menos de la quien habla, que es cuando planteó Atria de que una de las razones por las cuales la Convención debía reclamar la libertad de los presos políticos era de que la convención existía precisamente por la lucha que habían desplegado tales presos políticos, cuestión que me parece ubica en un plano
en el plano que corresponde un debate de esta naturaleza. Terminando, quiero señalar una sola cosa. Creo que Atria hace un razonamiento correcto cuando establece esta vinculación entre la Convención Constitucional y los presos políticos, la situación de los presos políticos, pero yerra cuando saca la conclusión, como habitualmente ocurre con todos los demócratas, porque la Convención constitucional, perdón, la Convención Constitucional es un órgano político de la máxima envergadura, soberanía y representatividad desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista jurídico burgués, y en consecuencia tiene, de facto, las facultades para poder discutir una amnistía. O sea, si la Convención Constitucional tiene facultades para dictar ni más ni menos que una constitución, perfectamente puede dictar una ley de amnistía. Esto no es solamente, no es el abuso de la lógica formal, es simplemente el reconocimiento de también un principio jurídico que domina todo esto, y es que quien puede lo más, puede lo menos. O sea, si la Convención Constitucional puede efectivamente dictar normas que establezcan una estructura determinada para el Poder Judicial, puede reformar las Fuerzas Armadas, puede establecer determinadas estructuras de propiedad, puede abolir la propiedad privada de los medios de producción, etcétera, puede adoptar muchísimas medidas, cambiar la estructura del Estado, etcétera, ¿no? Con mucha mayor razón puede adoptar una resolución que importe una amnistía. Y esta moción, que fue propuesta por María Rivera, convencional constituyente electa por la lista del pueblo y militante del MIT, del Movimiento Internacional de Trabajadores, planteó una propuesta específica de amnistía. Y esta fue declarada inadmisible, ni siquiera fue posible discutirla, porque la testera encabezada por Baza y por Loncón estableció que para poder hacer una propuesta que sea discutible dentro de la Constitución, se deben reunir a lo menos 30 convencionales, que curiosamente es el número mágico que reúne la derecha, y en consecuencia esta idea comienza entonces a plasmarse de esta manera. Quiero dejar planteadas estas dos ideas, estas dos cuestiones bien aleatorias, me he extendido conscientemente un poco más de la cuenta, y le doy la palabra a nuestro gran amigo Eval Meyer sobre este punto. Gracias, Gustavo. Interesante lo que planteas sobre la Convención Constitucional y los alcances que tiene desde el punto de vista jurídico. Me parece sumamente interesante y atendible. Respecto a la Convención Constitucional, yo quiero hacer un matiz. Primero, diría que hay que, dada la circunstancia, dado el contexto que hay hoy día en Chile y cómo está planteada esta convención, desde hace ya 3, 4 días atrás, que ha sido una convención bastante, digamos, accidentada, por llamarlo de forma más o menos diplomática, las posturas políticas van saltando de forma, digamos, ya directa. Es decir, aquí no hay posibilidades de no quitarse la careta y decir finalmente lo que se piensa, ¿no? Hay algunos, yo he visto, por ejemplo, estaba mirando Twitter, gente, digamos, que recién, algunos tuiteros, digamos, yo incluso tuiteé por ahí, se dan cuenta de, por ejemplo, que Patricio Fernández es directamente, digamos, un aliado a la derecha. O sea, es decir, el director de The Clinic, digamos, ha sido, digamos, absolutamente vilipendiado respecto a este tema, y por lo tanto entonces avanza hacia posiciones de derecha directas. Hay un problema respecto a esta temática. Como el también, ¿no? Claro, eso ha sido ya de hecho un elemento, digamos, ya a considerar dentro de lo que es la convención. Así que, bueno, luego, no sé, decir un poco también que el tema de la convención es una temática bastante compleja, en el sentido de que es un polo insurreccional. Hay que decirlo, digamos, directamente, un polo insurreccional que está tratando de ser sofocado, digamos, por la dictadura de forma bastante artera, ¿no? Bastante fea, ¿no? Con excusas técnicas, como que no fue el técnico del BTR, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas, digamos, que parecen ridículas, ¿no? En cierta manera, ¿no? Entonces, hay temáticas, digamos, que están, claro, es una cosa, en realidad, es un poco las explicaciones que dan son para la risa, o sea, que no vino el técnico BTR, digamos, que no sé qué no ha pasado, que se cortó la luz, que no hay confort en el baño, todo un tema, digamos,
bastante complicado, ¿no? Bastante complicado y diría yo que es un poco burlesco para las personas, digamos, para el ciudadano común y corriente, ¿no? Burlesco, digamos, uno se siente hasta violentado por esas explicaciones estúpidas, digamos, que se dan en esta convención, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que ser bastante tajante en este aspecto y la dictadura, digamos, lo único que quiere es mantener la tranquilidad, mantener el fetiche del orden y no le interesa, digamos, ningún polo insurreccional respecto a la convención. Eso hay que decirlo, digamos, directamente, ¿no? Ese es quizá el punto, el nodo más complicado de este tema, ¿ah? El tema del orden. ¿Ah? Es decir, Piñera, como sabemos, no es un jugador de muchas líneas, muchas variantes profundas, y lo único que ve es que la Convención Constitucional es un polo insurreccional, digamos, que el primer día llamó a movilizaciones para el apoyo, y resulta que pasó lo que pasó en realidad, en la práctica, ¿no? Y por lo tanto, entonces, a pesar de que algunos dicen de que fue poco, pero efectivamente logró, digamos, volver a encender, digamos, una pequeña llama. De hecho, es más, ustedes saben que ahora en este momento está tomado el Instituto de Derechos Humanos en Santiago, y ahí En estos momentos. los secundarios, claro, los secundarios están haciendo, digamos, presión para que liberen inmediatamente a los presos políticos, y resulta que esto, claro, esto es un corolario del inicio de la Convención Constitucional, por lo tanto, nuevamente el gobierno, digamos, está en un interín respecto a esta problemática. No sé, eso como para partir, diría yo, ¿no? Matiz político. Sí, creo que hay una cuestión, sobre todo lo último que has planteado, que es vital, ¿eh? El hecho de que en este momento está tomado ni más ni menos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es el organismo del Estado encargado de cautelar estas cuestiones. Paul, ¿cómo ve usted esto? Está sin audio, Paul. Sin audio. Está sin audio, Paul. No sé si se escucha. A ver, ahora. Ahora Ahora sí, creo que sí. ahora perfecto. Ahora sí. Ok, ok. Mira, bueno, he intentado seguirlo lo más posible, la sesión inaugural, posteriormente las sesiones, creo que hay 2 sesiones, ¿no? Han habido, algo así. Sí. Y sí, es un proceso realmente interesante. O sea, yo creo que no me gusta hacer vaticinios, ¿no? Tampoco ser muy optimista ni pesimista en este momento. Lo que sí es que hay ciertos asuntos que eh, se han ido perfilando poco a poco. O sea, yo creo que hay un espíritu de una fuerza al interior de la convención que representa bastante al movimiento que, de la calle, del estallido social, a los pueblos originarios. Hay un núcleo, un peso, que es el que está dando directrices importantes. Eh, Ahora, por supuesto que hay otros contrapesos que hay que tener bastante cuidado, pero en general yo creo que eso está bien instalado ahí y va a ser difícil que se altere. Ahora, también esta cosa tiene un horizonte bastante largo, van a pasar muchas cosas en la coyuntura, ¿no? Hay elecciones próximamente, hay una serie de eventos, ¿no? que pueden enturbiar este proceso. Me imagino que va a dejar de ser tan importante, o por lo menos va de estar tan en la agenda a medida que nos acerquemos a las elecciones. Pero ese es un primer punto que quería resaltar. En el asunto digamos, de la declaración para un indulto general de los presos políticos de la revuelta, y que incorporó también otras demandas, ¿no? Como un indulto a los presos políticos mapuche desde el 2001 en adelante, ¿no? Eso es la desmilitarización de Wallmapu, y creo que hay otro punto más, pero eso básicamente es importante que la primera sesión se haya dedicado a esto.
a este punto. Habían 12 propuestas, ¿no? Pero finalmente se fusionaron, creo que se asumieron los distintos artículos, ¿no? En una sola declaración. Eso creo que es también una señal positiva. Ahora, hay un tercer aspecto, un tercer punto, que es un documento que levantó el Partido Comunista, los convencionales del Partido Comunista, sobre los 2/3, que había que avanzar hacia la modificación de este quórum y colocar un quórum natural, ¿no? Que es de mayoría absoluta. Yo creo que en ese aspecto va a estar la agenda de la convención en las próximas semanas, ¿no? Hasta qué punto se puede convertir en una instancia soberana que pueda Quedó congelado Paul Valder, Nuevamente, congelado por el frío, las fuerzas del mal cortan a Paul en una impidiendo. transmisión en vivo, Sí. Y impidiendo que nuevamente, nos entregue la información. Al y parecer, además, Paul iba a revelar un secreto importante de la convención ahí y está de fuerzas nuevo, ¿no? ocultas lo han... Ahí está. Sí, ahora Ahí está estoy de de Vamos, nuevo. nuevo. Paul, Lo que pasa adelante. es Se que acabó la llama. estoy con una muy mala Sí. conexión, estoy conectado a través de un teléfono, entonces, Eso es culpa y del gobierno. lamentablemente ocurrió justo cuando estaba hablando, ¿no? Podría Claro, exacto. haber sido en otro momento, pero Sí. claro, lo que trataré de hacer es de apurarme un poco antes que se corte de nuevo. Sí. Es hasta qué punto la convención puede lograr su independencia respecto a los otros poderes instituidos. Sobre todo respecto a la ley esta sólida de amarre, ¿no? Cristalizada, que se llama la ley 21.200. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha en este momento? Perfectamente. ¿O qué? Algo. Sí. Y ahora, nuevamente, la CIA, en esta oportunidad ya es la CIA directamente impidiendo que nuestro compañero Paul Valder exponga esa valiosa información que nos iba a entregar. Esperamos ¿Es que... realmente, ¿Ah? Gustavo, tú estás seguro? ¿Hay alguna señal que indique que es realmente Paul Valder? Es él. Es él. Nadie en este país se atrevería a usar el jockey que está hallando. Es exclusivo. Se nota que... Bien. Estamos, ¿no? Ya, Bien. perfecto. Ya. Estamos de nuevo. De nuevo, sí, Ya. sí, sí. Tengo otro teléfono aquí por si acaso como de repuesto. Pero Pablo, pues, Mira, no creo que en este punto creo que es necesario que haya una confrontación de poderes. Ese va a ser un punto, yo creo que decisivo, hasta cómo la convención puede enfrentarse a todos a distintos poderes constituidos. Y eso, bueno, eso tú lo mencionaste hace un rato, ¿no? Eso significa de que es una instancia política que va a tener que velar por esa condición. La- la- eh, me recuerda, esto se arreglaba en los tiempos del Chavo del Ocho con un jarro de agua, yo recuerdo. esto es, claro, es la chiripioca. La famosa Así sí, chiripioca, exactamente, que es un mal que afecta a todos los personajes de las grandes historias, que no es una excepción. Y además ahora se desconectó. Bueno, Sergio, usted lo notaba un poco muy como estos espíritus chocarreros, así mostrando los dientes, riéndose como rata desde la oscuridad. Tiene usted acá apareció A ver, por obra de magia. qué desastre, pero bueno,
¿Ya? Trotsky tendrá que hacer, Sergio va a tener que hacer algo con la Exactamente. edición posteriormente. Sí, ya me Pero imagino. Me dejémoslo, están saltando las ventanas de un lado a otro. Voy a tener Sí. la locura. Yo quisiera, cuando tú estás, obviamente nosotros hablamos a espaldas tuyas, jamás seguimos esta tradición nacional de hablar a espaldas de las personas, obviamente. Muy bien, muy bien. Espero no enterarme, lo que se dijo. Claro, es una de las más nobles tradiciones patrias. No, lo que estábamos viendo es que acá indudablemente se presenta una situación de crisis política que está. Pocas veces se presentan situaciones de este tipo, en que los elementos de la crisis están nítidamente dibujados. Yo creo que en realidad hay una cierta tendencia dentro de los grupos, en las corrientes marxistas, los grupos revolucionarios, a hacer lecturas formales de los fenómenos políticos y particularmente la intervención en los espacios institucionales y la intervención electoral es una cuestión que le presenta a muchos grupos muchas dificultades. Porque yo creo que acá se presenta la dificultad de algunos grupos que legítimamente han sostenido que no se debía participar ni del plebiscito, ni de la convención constitucional, porque todo esto importaría razonablemente una concesión a la estabilización del régimen, porque es algo concedido precisamente para la estabilizar el régimen. Cosa que es cierta. Si este fue el criterio, entonces los revolucionarios nunca deberían intervenir en las elecciones. Y la verdad nos ha revelado que muchas veces la intervención, no solamente en el caso de los bolcheviques, ha habido muchos otros casos más, inclusive acá en Chile en los años 30, con la llamada izquierda comunista, encabezada por Zapata, Miguel Hidalgo, Oscar Báez, una serie de grandes dirigentes del antiguo Partido Comunista, que en esta época formaban esta fracción que eran acusados de trotskosinovivistas, esto es antes de la Cuarta Internacional. Estos compañeros, las actas y la intervención de estos compañeros son muy interesantes porque pusieron de manifiesto cómo pudieron servir de mucha utilidad para los trabajadores que sus tribunos estén ahí en las fauces del enemigo, en el Parlamento burgués. Eso creo que es uno de los problemas. Y el otro es que también existe una fantasía por parte ya no de los sectores revolucionarios, sino más bien del reformismo, en el sentido de que si una norma dice algo, invariablemente eso se ha de cumplir, ¿no? Esto es una fantasía jurídica bastante acendrada en nuestra tradición política. Yo he escuchado con mucha atención gente que decía que si se firmaba el TPP-11, entonces nuestro país necesariamente pasaba a ser una colonia del imperialismo. Eso es posible, pero en realidad nunca sería como resultado de la firma de un tratado, sino que hay un proceso político que lo explica, porque en realidad la legislación es expresión de aquello que ocurre en la base de la sociedad y no al revés. Y de la misma manera, la ley 21.200 prefigura una disposición del régimen respecto a cuál es la función que ha de cumplir la Constitución. O sea, ahí el Acuerdo por la Paz está diciendo qué es lo que quiere que sea la Convención Constitucional, pero eso no necesariamente va a ocurrir así. Por eso es que me pareció, y yo creo que a lo mejor es un acierto sin quererlo en el caso de Atria, que él planteara precisamente este aspecto, porque él estableció una línea de continuidad, que no se lo he escuchado a otros reformistas, por decirlo de alguna manera, por usar un mote, ¿no? No se lo he escuchado con tanta claridad a otros, precisamente porque hay una llamativa intención, me da la sensación, ¿no?, de los medios y en general de las distintas corrientes políticas, de los candidatos de apruebo de dignidad, tanto de Boric como de Jadwe, de dejar de mencionar el 18 de octubre y concentrarse en el acuerdo, como que todo esto fue que aquí lo realmente importante es lo que ocurrió el 15 de noviembre y no el 18 de octubre. Fíjense que en el debate, que creo que fue el día de ayer, la memoria ya a esta altura me traiciona, me parece que fue ayer, pero si no fue ayer, me da la sensación que fue ayer, donde estuvo Jadwe y Boric. En este debate, Jadwe dijo muchas cosas, pero hay una que realmente me impactó. Y es que él garantizaba que si él llegaba a la moneda no iba a haber nuevos estallidos. Y eso era algo de lo que debía darle tranquilidad a los inversionistas extranjeros. Esto lo dijo después de defenestrar a la Unión Soviética y manifestar su completo rechazo a todo lo que ha sido la tradición del propio Partido Comunista, del cual él es el candidato. Entonces, inclusive se escuchó un gallo cuando Pavlovich, que se puede decir cualquier cosa de Pavlovich, menos de que sea un interrogador agudo, rápido, ¿no?
cuando le pregunta por la cuestión del imperialismo, del antiimperialismo en particular, él dice que efectivamente su programa no lo consulta porque eso no representa las fuerzas políticas que están tras su candidatura. Y interrogado después, bueno, si eso es parte de la política del Partido Comunista, señaló que la política del Partido Comunista está basada actualmente en los paradigmas de la política socialdemócrata europea, del estado de bienestar. Entonces, hay ahí una cuestión, Eval, un poco para ir retomando el hilo, que me parece sumamente interesante, porque es probable que esta convención, como muy bien lo plantea Paul, sea una especie de presente griego, ¿no? Una especie de caballo de Troya, que logre inocular al proceso fuerzas políticas que hasta este minuto no han logrado expresarse. Yo, en ese sentido, disiento con Paul, no creo que las fuerzas que motivaron o motorizaron el levantamiento popular estén dominantemente expresadas en la convención. Yo creo que las que están dominantemente expresadas son más bien las del acuerdo. Pero lo que es indudable es que esas fuerzas, pienso por ejemplo, no solo María Rivera y ¿cómo se llama? Y Natividad Yanquileo, sino inclusive en el propio Rojas Bade, llamado Pelao Bade, ¿no? Que son personas que de una manera más o menos sistemática sostienen un discurso que puede ser asimilable a un planteamiento revolucionario. Rojas Bade estuvo hace muy poco, creo que 10 días atrás, detenido, agarrándose con los pacos, etcétera. No es exactamente un político burgués tradicional de aquellos que se apoderaron de todo en 1989 y 1990. Edward Meyer, cuando digo estas palabras, se oscurece y su imagen desaparece y deja solamente su nombre. Está por ahí, Evaldo, ¿no? No, sí, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Sí, yo también tengo un matiz respecto a eso. Yo creo que definitivamente los que integraron, gran parte de los que integraron el estallido social no están representados en la Convención Constitucional. Eso yo creo que es evidente. Incluso en otro programa, digamos, donde me tocó participar y hablar directamente con dos presos políticos, digamos, uno que está con reclusión, digamos, en su casa. ¿Ya? Ellos decían, no le veían, digamos, mayor ciencia, digamos, por llamarlo coloquialmente, a la Convención Constitucional, en el sentido de que tuvieran la posibilidad de, efectivamente, de liberarlos, digamos, a ellos. O sea, en la práctica, ellos esperaban que hicieran algún esfuerzo, que tuvieran algún gesto, pero más que eso, como tú bien señalabas, Gustavo, el tema de invisibilizar esto del 18 de octubre y los presos políticos es algo sistemático, digamos, es una sistemática de la izquierda política. Sin ir más lejos, si uno revisa el programa de Jadwe, Jadwe dice nosotros estamos por la liberación de los presos políticos, pero no dice cómo. Él no dice cómo. Él solamente después detalla ciertos puntos donde da ayuda psicológica, pretende una especie como de tipo comisión, entre comisión Vales y una comisión, digamos, esta RETIG, ¿no? Para esta situación, una solución ya conocida, digamos, por todos los años 90, digamos, aplica por ahí el tema, pero en la práctica ninguno dice cómo va a liberar a los presos políticos. Y lo más simple, sabemos, tú lo sabes bien como abogado, lo más simple es que el presidente emita un decreto, digamos, y los presos inmediatamente salen libres, ¿no? O sea, eso es súper claro, pero ninguno ha sido capaz de decir eso. Están más preocupados de, digamos, de caerle bien al grupo, al sistema, digamos, de facto económico, digamos, a los grupos económicos para que apoyen sus candidaturas más que otra cosa. En realidad los presos incluso diría que son un poco molestos, ¿eh? Diría que hay una cierta molestia, son temas incómodos. Hay que estar como un poco rodeándolo. Uno lo ve que no es, digamos, algo muy, digamos, que se debata, digamos. Son pocos los que están en eso, no sé. Creo que por ahí puede ir la cosa, ¿no? Me ocurre a mí. Esa es un poco mi opinión. Sí, yo quisiera hacer una puntualización sobre la cuestión jurídica. Un detalle, pues no creo que esto sea, porque hay muchos que lo plantean como que esto es un problema legal. Yo estuve discutiendo en la mañana con un viejo camarada, un anarquista de acá del Paraíso, que no voy a dar su nombre, simplemente porque no quiero darlo, pero no hay ningún problema.
si alguien está más interesado en ese tipo de cosas, que lo consulte por otra vía. Pero es un camarada que normalmente ha tenido posturas de izquierda, hemos estado en la calle juntos en muchas oportunidades, y él sostenía de que la cuestión de los presos políticos debía tener como limitación la de aquellas personas que habían perpetrado delitos como incendios, saqueos, lo que él llamaba una especie como delitos comunes. Entonces, y me parece que eso revela que él es una buena persona en realidad, y que en general razona con el sentido común. Pero las grandes cuestiones políticas rara vez tienen que ver con el sentido común, sino tienen que ver directamente con los intereses de clase. Y en ese sentido, yo creo que la cuestión fundamental acá es quién juzga a los presos políticos, quién conoce de si lo que ellos hicieron es delito o no. Y eso en ningún caso, ni aun cuando hayan sido personas que hayan realizado actos reprobables. Imaginemos a alguien que le quemó un kiosco de diario a un viejito en una calle determinada, acá en Valparaíso. Alguien podría decir, bueno, pero ese infeliz sabía lo que estaba haciendo, ¿cómo lo vamos a considerar preso político? Bueno, ese tipo de cuestiones, claro, podrían discutirse, pero nunca en los tribunales de la burguesía, nunca en los tribunales del régimen. Nunca un juez puesto por el régimen capitalista va a poder dirimir si un acto perpetrado por un trabajador puede o no ser sancionable. Eso es algo que los propios trabajadores debemos resolver. Y en consecuencia, en ese orden, me gustaría repetir un poco esta cuestión. Creo que la verdadera naturaleza de la Convención Constitucional es una cuestión que debe entenderse en un sentido político y en un sentido de clase. Vale decir, esto es un espacio en el que las fuerzas políticas impactan en toda su magnitud. Alguien mandó por ahí un enlace, lo vamos a dejar justo con el enlace de esta publicación en YouTube para que se pueda ver, ¿no? En que uno puede ver directamente las audiencias, y están grabadas las audiencias de la Convención Constitucional. Es muy interesante ver las posiciones. Es muy interesante escuchar las argumentaciones, los fundamentos. Y en ese sentido uno comienza a develar, porque también Paul no es la primera persona que escucho que dice, bueno, pero no lo empecemos a echar abajo inmediatamente esta cuestión, démosle alguna posibilidad. Bueno, eso es cierto, pero al mismo tiempo tampoco no podemos negar de que hay algunos signos que son inequívocos. A mi modo de entender el discurso, por ejemplo, de Loncón, este discurso de unidad nacional, ¿no? Este discurso que ignora las grandes reivindicaciones mapuches y del movimiento del 18 de octubre, esta invitación a una rotación de la directiva, no puede sino ser leída como un intento de generar una nueva política de los acuerdos como comenzó a comienzos de los años 90. Eso, si lo sumo Excelente, a las excelente. resoluciones que han ido adoptando, en el sentido de que las mociones deben tener 30, justo lo que tiene la derecha, 30 adherentes dentro de la convención, pareciera que va estructurando las cosas en ese sentido. Pero convengo de que es necesario que esto sea discutido, que sea analizado con el mayor rigor y sin ningún tipo de prejuicios, o sea, tratando de ver lo que las cosas son. Yo entiendo que Elisa Loncón despierta justificadamente mucha simpatía por todo lo que representa, pero es importante que nosotros veamos qué es Loncón, más que lo que representa, qué es lo que hace Loncón, ¿no? Qué es lo que dice ella, y no lo que nosotros creemos que dice o creemos que va a hacer. Entonces, me parece que es una herramienta que puede ayudar a tener una discusión más fuera de las emociones y más en un plano más político que realmente permita sumar organización. Yo lo Eh, veo como en un discurso bastante lúgubre, Gustavo, ¿ah? La verdad es que a nosotros nos ha dado gran tranquilidad el camino que está tomando esta convención. En un bueno, primer pero usted es un momento, hombre, bueno, pero la en un verdad que momento, con todo el cariño y respeto que le tengo, Sergio, usted es un hombre que no siempre ha tenido las mejores posiciones políticas. Yo lo he visto a usted, me acuerdo en la época del Festival de la UNA, ¿no? Invitando, no sé si estuvo Álvaro Corbalán cantando en su programa, pero personajes de ese calado. Así que bueno, sí, pero considero sus opiniones. el producto artístico es totalmente independiente del artista, Gustavo, no Es mezclemos verdad, las cosas. es verdad. Yo tengo también, junto, así como Corbalán cantaba con la guitarra acá en los encuentros de los amigos, también tengo un cuadro de Picasso, y Picasso era comunista, no mezclemos las cosas.
Es verdad, es verdad. Lo que yo le decía es que nosotros en un primer momento teníamos miedo de esto, pero con el avance de la convención cada vez estamos más tranquilos. En un primer momento pensamos que incluso esta convención podía ser una especie de asamblea constituyente, como mencionaba esta gente que es media arrebatada, y que podía significar realmente un desafío a las instituciones de las cuales los chilenos nos sentimos tan orgullosos, como el Congreso, la Presidencia, el Tribunal Constitucional, Y el los rodeo, tribunales de y el justicia rodeo, y el, y el ro- rodeo en el y caso el tuyo. rodeo. Claro, Correcto, en un momento nos preocupamos por algunas pancartas con el fin del rodeo, pero claro. a esta altura, después de las declaraciones de la convención, nos hemos dado cuenta que no, que ellos solamente piden como gente decente al Congreso y al presidente que haga cosas y no fueron tomados ni controlados por esos sectores más arrebatados como los de esta niña María, que quería empezar a desafiar la institución eh, que legítimamente nos hemos dado los chilenos. Y por lo tanto estamos tranquilos y yo no veo por qué esa pesadumbrez en la gente de este programa. Bueno, yo quiero señalar de que tuve una reunión en la que ninguno de ustedes participó, que es la reunión de creativos de este programa, y está integrada por personas cuya identidad está obviamente reservada, no podría hacerse pública, y nosotros decidimos durante esta semana sistematizar las preguntas que nos han venido llegando por centenares, por no decir miles, semana a semana, dirigida a cada uno de los participantes. Hemos hecho una selección, le transferí un pool, porque hay que decirlo de esa manera, de preguntas para que Sergio pueda expedirlas y dirigírselas a nuestros panelistas, tanto a Eval Meyer como a Paul Balder, que son preguntas que reflejan un poco el impacto que hemos empezado a tener en distintos sectores, tanto de Chile como del mundo desde Mate al Rey. Sergio, ¿tiene por ahí las preguntas, no? Así es, habían preguntas para otros integrantes también del programa, pero vamos a hacer las que corresponden a quienes están hoy en día con nosotros, Paul y Ewald. Eh, Mira, nos han llegado bastantes consultas, algunas con preguntas bastante complicadas que yo no voy a empezar a hacer, que tienen que ver con preguntas acerca de la vida íntima de algunos de los panelistas, que No, eso tratan de no. encontrar... Esas preguntas sí. no. No. Yo le aseguro que las próximas preguntas van a venir con el por qué nosotros hicimos este programa. Es como el programa Los Sombreros, por ejemplo. La gente intenta ver detrás de la escenografía del programa ciertos mensajes. Sí. Pero bueno, vamos a las cartas. Nos llegó carta de Francisco Las Peras, taxista de Quillota. Francisco nos indica que dice buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dice el caballero conductor, el licenciado. Ya. Me gustaría que ustedes pudieran hacer llegar esta pregunta a Ewald Meyer, a quien yo no sé si él se acuerda, pero hace un tiempo yo le hice una carrera, hace una semana más o menos. No voy a indicar aquí a dónde él se dirigía, eran altas horas de la noche, pero no sé si él recuerda que nosotros conversamos un poco y tratamos un poco el caso peruano. Y Don Ewald me hizo varias consideraciones con respecto a esto, y yo le quería preguntar si él ve como con posibilidades que tiene este caballero Pedro Castillo, el señor de la Chupalla en Perú, de asumir la presidencia, que era eso lo que Francisco nos pregunta entonces a Ewald Meyer. ¿Es posible que Pedro Castillo asuma la presidencia del Perú? Adelante, Ewald. Sí, sí me recuerdo de ese caballero. Hice unas carreras de ahí del centro al terminal de buses, cerca de Lisi. Hay que tomar taxi ahí porque no hay mucha con locomoción. Está mal, hay mala conexión ahí. ¿Ah? Entonces sí me acuerdo del caballero. Justamente estuvimos hablando algo de Perú porque yo le comenté que había vivido en Perú y me preguntó respecto a Pedro Castillo. Bueno, decir que en realidad Pedro Castillo hace rato que fue presidente de la República, o sea,
fue electo presidente de la República. El tema es que la OMPE, que es como una especie de CERVEL nuestro, todavía no se pronuncia respecto a la entronización, digamos, como presidente, ¿no? Aquí hay un problema ya más profundo y que se relaciona, digamos, con la derecha económica y política, digamos, que ha gobernado Perú durante los últimos 30 años. Entonces hay una reticencia, digamos, que Pedro Castillo asuma la presidencia. Ahora sí hay un matiz, ¿eh? El sistema político peruano no es igual que el sistema político chileno. El sistema político peruano tiene preeminencia, digamos, en el Congreso, y por lo tanto el Congreso es el que tiene digamos, mayores prebendas para administrar la política peruana. Por lo tanto, el presidente tiene una preeminencia, pero relativa respecto al Parlamento. No es tan claro, porque aquí nosotros vivimos en una especie de autocracia, digamos, donde el presidente es un príncipe sin corona en la práctica. En Perú es diferente. Eso también producto de su historia, ¿no? Hay que recordar lo que pasó con Fujimori en los años 80, ¿no? Que fue un dictador de facto, y por lo tanto entonces al presidente se le fueron recortando muchas, digamos, herramientas que él tenía, ¿no? Y por lo tanto este presidente actual, y por eso ustedes también ven la rotativa presidencial que existe en Perú sin mayores problemas, digamos, Kuczynski, Vizcarra, ahora hay otro interino que tiene que dar paso, pero hay un problema ahora porque la suma es que este señor Pedro Castillo, digamos, de izquierda, ha triunfado y hay que darle el beneplácito, pero está en veremos, ¿no? Creo que ya llevan un mes, hay voces que dicen que esto es una vergüenza en Perú, ¿no? Que todavía no... Pero creo que, si mal no recuerdo, que también la memoria me falla, igual que Gustavo, creo que habían dicho la OMPE que se iba a demorar alrededor de un mes en contar los votos, digamos, porque además ha sido bastante peleada. Por otro lado, Keiko Fujimori no es candidata, digamos, incluso tiene problemas legales, hay unas querellas en su contra, hay un fiscal que la anda persiguiendo. Entonces, en la práctica, lo de Pedro Castillo es casi evidente que va a ser presidente. Ahora, ¿de qué forma, cómo, cuándo? Eso no lo sabemos. Creo que por ahí puede ir, digamos, la respuesta, ¿no? Muy bien. Yo creo que ha satisfecho la pregunta de don Francisco Las Peras. Gustavo, ¿usted quería intervenir, decir algo? No, esto es muy... quisiera hacer, creo que el interrogado ha eludido la pregunta central, si cree que sí o que no. Se tiene que apostar. Dice que sí, que va a ser presidente. Yo creo que sí, yo creo que sí, Claro. yo creo que sí. O sea, existe, digamos, evidencia que él tiene que ser presidente. No. Ahora, ¿Cuánto si, dura? claro, si hay políticamente, claro, si hay otras manos, digamos, que impiden eso, bueno, ese es otro problema, pero a todas luces parece que él ganó la elección, digamos, con voto verdadero. Sí, sí. Un poquito, pero bueno. Sí. ¿Tenemos otra pregunta, Sergio? Perfecto, sí, tenemos otra pregunta. Esto da muestra del impacto que estamos teniendo a nivel internacional. Ajá. Nos ha llegado carta de Suecia, desde el centro de Gotemburgo. Adriana Erices, exiliada chilena, 85 años, directora del medio comunitario La Chupalla, un medio que tiene un cierto impacto en la comunidad chilena de Gotemburgo. Consulta a Paul Valder. ¿En qué situación se encuentra el diario El Clarín con el Estado chileno? Paul, por favor, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la historia del Clarín? ¿En dónde estamos? Hola, sí. Oye, agradezco mucho la pregunta de Adriana, porque esto es un punto que se conoce muy poco, pero es importantísimo, que tiene que ver con la concentración de los medios, con lo que pasó durante la transición con los medios de comunicación. Adriana seguramente conoció el Clarín, el periódico tabloide popular de los años 50 y 60. No, tenemos La chiripiolca, la chiripiolca. maldita conexión. Ahora sí, ahora Paul, de nuevo, vamos. Uy, sí, disculpa. Ya. Este diario fue creado en los años 50 por Darío Sanmarí
un ibañista en sus orígenes, ¿no? Y la verdad es que tuvo el apoyo de Ibáñez y posteriormente lo convirtió, era realmente un gran periodista y con un gran ojo comercial también, ¿no? Popular, llegó a vender más que el Mercurio, no sé, los fines de semana llegaba a vender 1 millón de ejemplares y con un estilo muy propio y con un director magistral, que era el Gato Gamboa, y todo el mundo no podía vivir sin el Clarín. La cosa es que también tenía un lado político, ¿ya? O sea, bueno, ¿Se entiende? A cortar. apoyó a Allende, ¿no? Apoyó a Allende en la elección del 70, claramente. Pero eso, o sea, en el fondo no era un periódico vinculado al gobierno, sino era el apoyo que le daba a este proceso importantísimo para la historia chilena. Bien, el Darío Samarí vendió el diario en algún momento, después se exilió, se autoexilió en España, y se lo vendió a Víctor Pey, que era muy cercano, muy amigo de Salvador Allende. No tenía Víctor Pey ninguna cargo en el gobierno, pero sí era un empresario de la construcción. Y tenía sus recursos y compró el periódico en el año 72, creo. Empezaron a hacer las escrituras, el traspaso, y hasta que vino el golpe. Fue un proceso largo. Vino el golpe, hubo un problema con las acciones, y incautado, por supuesto, el periódico, perseguido a los periodistas, desaparecida todos los activos del diario, los inmuebles, la rotativa, desapareció, así como desaparecían las personas, desapareció una rotativa, ¿no? que es como una locomotora o un tren de varios carros. ¿Qué pasó después? O sea, termina la dictadura, comienza la transición y Víctor Pey empieza a querer una indemnización o a recuperar sus activos. Y se encuentra de que no, todos los gobiernos de la transición rechazan eso. Todos los tribunales chilenos rechazan con distintos argumentos. De esa manera, él siendo español, chileno español, se acoge a el Tratado de Inversiones con España y va al CIADE, a este Tribunal del Banco Mundial, y pone una querella ahí. Pasa el tiempo, el gobierno, la verdad que los gobiernos de la concertación contratan a abogados ligados con la derecha, ¿no? De Renovación Nacional, gente vinculada con el Mercurio, esos eran quienes llevaban el caso. Hasta que pasó algo tremendamente grave en el gobierno de Lagos, y con el ministro, que era Claudio Rego, en ese momento, ministro de Bienes Nacionales. Buscaron a algunas personas que habían sido en algún momento, habían tenido acciones del Clarín, y le dijeron: ustedes, señores, vamos a arreglar este asunto. Ustedes son los verdaderos dueños y les vamos a pagar. El señor Pey no existía para ellos. Y le pagaron a estas personas. Le pagaron como 10 millones de dólares o algo así, a unos pocos. Y dieron como por cerrado el caso, con un decreto. Yeah. Y bueno, el proceso siguió, en algún momento se cerró, en algún momento hubo un fallo, un laudo, que consideró que el verdadero dueño era Víctor Pey, de que este
procedimiento del gobierno de Lagos había sido totalmente fraudulento, ilegal, lo falló el tribunal, pero posteriormente hubo distintas aristas, bueno, como los abogados saben muy bien, tomar distintas hebras y llevarlo por aquí y por allá, y el juicio se fue diluyendo y nunca hubo una resolución a favor del propietario. En eso está. Víctor Pey murió en 2017 y en este momento está, bueno, él legó todo a la Fundación Presidente Allende, que tiene sede en Madrid y que la preside Joan Garcés. A la fundación y están los herederos. El proceso, bueno, sigue, pero hay una firmeza, ¿no?, de alargarlo hasta donde sea. Ahora, a mucha gente me ha preguntado, o sea, ¿cuánto ha gastado el gobierno chileno en eso? Ha gastado lo que quiera, o sea, millones y millones de dólares. O sea, abogados que te cobran millones de dólares por estas funciones, que viajan o viajaban en primera clase, o quedan en hoteles de lujo, o sea, Conocemos a así los ha sido. abogados, Paul, conocemos a los abogados. Lo conocen, ¿no? Lo conocen, sí. A los abogados en Y- general, son así. sí, Claro. Paul, como uno, la verdad es que yo no sé si Adriana va a estar contenta con la respuesta, pero la última parte, ¿en qué parte entra usted, Paul Walter, con el Clarín? ¿Qué tiene que ver usted con y- Víctor Pey, la fundación en Madrid? ¿Fue usted uno de aquellos que y- recibieron millones de sí, yo dólares? no era de esa época. No, yo de partida no participé en ese procedimiento fraudulento del gobierno de Lago. No participé. Yo me acerqué a Víctor, lo conocí 2000, no, Oh, siempre aquí íbamos a Esto revelar la verdad del Clarín. esto es una historia de misterio. Ahora sí, estábamos en que sí, te habías disculpa. Lo acercado conocí como a el Víctor Pérez. 2004-2005 y la idea era armar el periódico digital con otro carácter, por supuesto. No estaban las condiciones para hacer un diario muy parecido al Clarín, pero bueno, además The Clinic usó todo el estilo y además se adueñó del lema, firme junto al pueblo, ¿no? Y no estaban las condiciones y con don Víctor, la verdad que congeniamos mucho, nos hicimos muy amigos, a pesar de que él tenía 40 años más que yo, 50 años más que yo, una cosa así, pero es un tipo entrañable, un tipo maravilloso, que tiene una gran historia, había sido combatiente republicano, anarquista en su juventud, en su primera juventud, en Cataluña, ¿no? Pero eso es otra historia. Eh, y de esa manera, bueno, trabajamos en este proyecto del Clarín digital, esperando que... Esto va a tener que ser una historia por entrega, por Sí, capítulo, Gustavo. ahora se cortó. Nunca se imaginó de que el Clarín iba a ser permanentemente boicoteado por toda la concertación. En el fondo, pero mira, finalmente respondió este proceso judicial y la gran negativa del gobierno para impedir que saliera el diario a las políticas de medios, ¿no? A las políticas de medios que ya se veían desde el gobierno de Patricio Aylwin. O sea, aquí no hay medios donde no se aportó ni un centavo, ni un peso a los diarios. La publicidad estatal se le entregaba al Mercurio y en la Tercera, al duopolio. No se daba nada a ningún diario de izquierda. Entonces, había una política clara, que por supuesto que no se hablaba de esa política, de no favorecer a la prensa independiente y menos a la prensa de izquierda.
Ahora, Yo no sé. bueno, o sea, hay cambios en la ley de medios con un eventual gobierno de izquierda, vamos a ver qué se puede hacer. Perfecto. Pero Adriana, yo creo que ha quedado fue- contenta con la respuesta. Es además una historia, como lo ha contado Paul, es una historia que está ligada a la lucha popular, sí, por una parte, y por otra parte es una historia que tiene que ver también con el futuro, porque el Clarín electrónico, en su formato electrónico, es continuidad, y esto no es algo aleatorio, es continuidad de un medio que tiene probablemente una de las mayores significaciones en la prensa popular contemporánea. De tal suerte, Clarín, realmente era- había otro medio me parece que ese era el PC, que era el Puro Chile, ¿no? Pero Clarín era un medio que tenía una forma de hablar muy popular, un lenguaje con muchas bromas. Yo tuve la oportunidad de conversar con Patricio Mans, quien trabajó en algún momento en el equipo editorial de Clarín, eh, haciendo chistes, algunas cosas soeces, ¿no? De distinto tipo, que usaban para armar personajes que iban animando la producción editorial de un medio que, como su divisa lo señalaba, estuvo siempre firme junto al pueblo. Yo creo que son de aquellas cosas que la militancia de izquierda, los socialistas revolucionarios en Chile, debemos reivindicar como parte de nuestra cultura política. Y creo que en ese sentido, que lo digo también, lo digo de forma un poco más personal, a mí me enorgullece compartir este panel con Paul por la vinculación que tiene con un medio que tiene una tradición respecto de la cual nosotros buscamos interpretar. Así que yo creo que eso es muy interesante lo que ha aportado Paul en relación a la pregunta de Ariana. Jóvenes, compañeros, como dice Jaime Baza, compañeras, ¿no? Estamos terminando nuestro programa. Eh, Quiero dedicarlo y estoy seguro que interpreto la voz de todos quienes me acompañan en este programa, dedicarlo a la memoria a la memoria de Luisa Toledo Sepúlveda, la madre de Eduardo, Rafael y Pablo, tres combatientes miristas abatidos durante la dictadura, cuyos crímenes permanecen en la absoluta impunidad y cuya vida junto a la de su marido estuvo destinada precisamente no solo a reclamar el juicio y castigo a los responsables, tanto materiales como políticos de este hecho, sino también a perseguir la continuidad de la lucha revolucionaria, que consumía, esa lucha que consumió la vida de sus hijos. No tengo palabras para hacer una mayor referencia probablemente uno de los personajes más nobles que nos ha dado la lucha popular en las últimas décadas. Me cuesta pensar en alguien que signifique y que represente con mayor intensidad y con mayor nobleza la lucha de los trabajadores, la lucha de los explotados, la reivindicación de la revolución llevada en el caso de Luisa, a un nivel extremo, como puede ser extremo el haber inmolado, ¿no? A sus hijos en esta lucha. Una inmolación, por cierto, en la que ellos no fueron víctimas, porque Luisa Toledo siempre remarcó que sus hijos eran combatientes, no eran víctimas, habían caído peleando por sus ideas, habían combatido peleando por la revolución, combatieron a la dictadura y en esa lucha que fueron apresados por este cobarde grupo de asesinos integrantes de aparentemente una patrulla de carabineros que acabó con la vida en distintos momentos de los tres. Para mi generación en particular, la imagen de los hermanos Eduardo y Rafael, sobre todo, asesinados ellos en el año 85, es un ícono y un talismán, ¿no? Una garantía de triunfo y de perseverancia en una lucha que no se agota con esta generación, ni se agotará hasta consumar la victoria final, ¿no? Como dice la internacional. Es una lucha, en consecuencia, que no tiene que ver tanto con la dictadura en particular,
ni tiene que ver con lo que está ocurriendo en Chile, sino que es una fracción luminosa de la lucha de los explotados en todo el mundo. Eso creo, me parece necesario, porque la muerte de Luisa Toledo además cayó en un momento que no pudo ser más pertinente, es como si lo hubiese pensado en el inicio de este proceso de convención constitucional, porque significó una llamada y una llamarada al mismo tiempo en la reivindicación de la lucha por la liberación de los presos políticos, que forma parte también de un mismo reclamo indeleble e inmarcesible como es el de la reivindicación del poder de los trabajadores. Con estas palabras dedicados a Luisa Toledo, que fue sepultada en el cementerio general en Santiago, pongo término siendo las 19:15 horas, al menos acá en la ciudad de Valparaíso, y nos vemos entonces, Eval, Paul, Sergio, nos vemos entonces el próximo programa y bueno, seguirán, tendremos oportunidad de responder otras preguntas y al mismo tiempo de seguir esta teleserie, aparte que puede resultar la convención constitucional y algo que es bastante más sabroso probablemente, que es el desarrollo de las primarias, ¿no? Sobre todo las de apruebo dignidad. Nos vemos, compañeros, y será hasta la próxima. Chao, chao. Adiós, amigos. Adiós.